Piadosas tinieblas tengan, no muertos sino vivos, que Matian les va a relatar una historia real, titulada Gossipín, pesadilla de un niño. La historia sucedió muchos años atrás, por la época del despertar del internet. Este niño de entre 8 y 9 años era muy bueno en la escuela. Jamás se metía en problemas y no hacía travesuras ni escándalos. Era un niño muy tranquilo de nombre Henry. Un día común como cualquiera, Henry tuvo el día más normal que alguien se pueda imaginar. Él nunca pensó que esa noche algo malo podría pasarle. Él platica que normalmente cuando se acuesta para dormir se queda un rato pensando en varias cosas, como varias personas lo hacen. Ese día, al acostarse y apagar las luces, en el momento en que empezaba a quedarse dormido, sintió como alguien le palmeaba la cabeza y el estómago. Cabe mencionar que la familia tenía una hora rigurosa para que todos se acostaran, y además al niño le gustaba dormir con su cuarto cerrado. Él ya no pudo darse cuenta de qué había sucedido, entonces comenzó a dormir y a soñar. Él platica que desde que comenzó su sueño, era de esos sueños en primera persona, lo cual en ocasiones hace pensar que es real. Era un lugar muy bonito, enorme, un bosque hermoso con río. Parecía una de esas imágenes sacadas de esos cuentos de fantasía, un paraíso de lugar. Solo que había algo extraño, algo fuera de lo común. Había un castillo gigantesco a lo lejos que tenía un brillo entre rojizo y rosado, que además era sostenido por el tronco de un árbol muy grande y grueso. Parecía un lugar mágico. Henry se dio cuenta que podía caminar, hablar y moverse bien. Parecía que simplemente estaba despierto. Por eso él no asimiló que estaba dormido. Se sabe que algunas personas son capaces de controlar sus sueños, pero en ningún momento sintió que era un sueño. Simplemente comenzó a explorar y asombrarse de aquel lugar. Había flora y fauna que no conocía, que jamás había visto en su vida. Eso lo asombró mucho. Después volteó a un lado de él y se dio cuenta que estaba el juguete que más apreciaba en ese entonces. Era una de esas espadas de plástico largas. A él le gustaba mucho. La tomó y empezó a jugar. Entonces Henry comenta que de un momento a otro apareció de entre el bosque un tipo bajo de estatura, pero que aún para su edad era más alto que él, disfrazado como bufón o payaso. Era algo chistoso para el niño, porque recuerda que tenía la cabeza como un muñeco de Playmobil de aquellos tiempos. No tenía orejas, era calvo y tenía todo el tiempo los ojos cerrados. Además tenía un tazón de comida en la mano con dos objetos parecidos a los palillos de comida china. Se acercó a Henry de una forma extraña, según lo cuenta él. Parecía como perdido, pero Henry no le tuvo miedo. Él menciona que se veía amistoso, como un payaso chistoso. Henry trató de comunicarse con él. Después de todo parecía que eran los únicos humanos o seres inteligentes de por ahí. Buenos días, dijo Henry, ya que era un bonito y brillante día en aquel lugar, y él era un niño muy educado. En ese momento el payaso reaccionó y volteó su cabeza directamente a donde estaba él, pero sin abrir los ojos. Hola, amiguito, le respondió. ¿Cómo te llamas? A lo que Henry respondió con su nombre. Inmediatamente le preguntó al payaso el suyo. Me llamo Gossipín. Al escuchar su nombre, Henry se puso feliz. Es un payaso agradable, pensó. ¿Tú vives aquí? Sí, yo vivo aquí. ¿Te gusta? Es un lugar muy agradable y asombroso, sobre todo aquel castillo de allá a lo lejos. Esa es mi casa. Henry, al ser un niño, era muy curioso. Le preguntó a Gossipín por qué tenía ese tazón y esos palillos. Es que todo el tiempo tengo hambre y hace mucho que no como algo. ¿Por qué? Solo me gusta comer en compañía de alguien, sobre todo los niños. Me agrada su compañía y jugar con ellos, con sus juguetes y mis juguetes. Te invito a comer y a jugar a mi castillo. ¡Vamos! Henry, aún en sus sueños, sintió dudas y ese dolorcito que te hace pensar, no sé si sea buena idea.
Entonces Henry estaba a punto de decirle a Gusipín que no podía, cuando menciona que el payaso pasó su mano por su estómago, y él tuvo esa sensación común que se tiene de tener hambre, pero mucha hambre. Cuenta Henry que sintió que no había comido en días. Además, parece que tú tienes mucha hambre, amiguito. ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Yo invito! Henry aún estaba dudando, pero el hambre y el asombro por el lugar nublaron algo su juicio. Gusipín le agarró la mano como buenos amigos. ¡Anímate, Henry! ¡Te divertirás mucho! Al final te llevaré a tu casa. Henry volteó al lado opuesto al bosque y vio una oscuridad total. Sintió miedo y decidió confiar en el payaso. Está bien, vamos. ¡Estupendo! El payaso se puso muy feliz a bailotear. Henry le dijo a Gusipín que fuera adelante, para que él lo siguiera. Muy bien, Henry, pero no me vayas a dejar de ver. Podrías perderte en el bosque. ¿Está bien? Está bien, yo te sigo. Empezaron a adentrarse en el bosque. Era un lugar muy agradable, único y mágico. En el camino Henry le iba preguntando algunas cosas a Gusipín. Si este sitio era real, si otras personas ya conocían este lugar y a él, si antes ya había invitado a jugar y a comer a alguien más. Preguntas a las que todas recibieron la misma respuesta: sí. También Henry le cuestionó por qué no debía de dejar de verlo en ningún momento. El bosque era tan bonito que motivaba a voltear a observarlo. El bosque puede tener algunos peligros terribles que te pueden atraer con su magia. Por eso solo debes concentrarte en verme y seguirme. Henry sintió extraño eso. El bosque no parecía peligroso como Gusipín decía. Al llegar a la mitad del bosque, este se hacía algo oscuro. Henry en ningún momento le hizo caso a Gusipín de no ver a otro lado. Él comenta que no fue por no creerle, fue porque le dio miedo pensar que algo podía aparecer en cualquier momento. Por eso estaba alerta todo el tiempo, viendo a todos lados, alzando su espada de plástico para defenderse de cualquier cosa que apareciera. Él pensaba que si Gusipín iba de frente y cerca de él, no podía perderlo de vista. Además, algo extraño empezaba a pasarle al payaso. Desde el momento en que llegaron a la mitad del bosque, empezó a preguntarle a Henry algo a cada rato, una y otra vez. ¿Sigues ahí? A lo que Henry siempre le respondía que sí. El castillo estaba muy cerca. De un momento a otro el bosque comenzó a ponerse turbio, y no era precisamente por la oscuridad del lugar o porque algo lo acechara. En el camino Henry fue viendo juguetes tirados por varias partes. Se veían sucios, algunos parecían que llevaban ahí mucho tiempo, otros estaban rotos o solo había pedazos. Empezó a sentir miedo, parecía un cementerio de juguetes. Estuvo por preguntarle a Gusipín el por qué, pero su mirada detuvo su voz antes de hablar. Empezó a ver pedazos de telas rasgadas por todas partes, parecían de pijamas. Entonces Henry se detuvo por completo y le preguntó alzando la voz a Gusipín: ¿Por qué solo comes en compañía de alguien? Uno debe comer cuando tiene hambre o cuando hay comida. Nadie puede sobrevivir sin comer hasta que alguien lo visite. Gusipín no respondió. Siguió caminando y siguió preguntando. ¿Sigues ahí? El niño no contestó. Entonces las cosas se pusieron feas. Henry se había quedado parado justamente donde se detuvo. Gusipín caminó un poco más y al no recibir respuesta a su pregunta, se detuvo y volvió a preguntar. ¿Sigues ahí? En ese momento Henry empezó a retroceder lentamente, haciendo poco ruido y sin dejar de verlo. Repentinamente saltó del miedo cuando Gusipín volvió a preguntarle, gritando muy enojado: ¿Sigues ahí? En ese momento el niño empezó a retroceder más rápido sin dejar de verlo. Fue entonces cuando vio cómo el payaso volteó directamente a donde él estaba y abrió los ojos. Henry vio con horror que Gusipín no tenía ojos. Él comenta que pudo ver el interior, como la carne que hay detrás de los ojos. Tenía un brillo rojizo. El niño entró en pánico y comenzó a correr al lado opuesto. Pero de momento Henry es detenido de su brazo. Volteó y Gusipín lo tenía agarrado por el brazo. ¿Qué pasa?
pasa, Henry? ¿Perdiste el apetito? En ese momento el niño valientemente golpea a Gusipín en el rostro con la espada y cuenta que vio cómo su rostro se cuarteó, como si fuera una máscara. El payaso lo soltó después del golpe y Henry aprovechó para correr a toda velocidad por donde había venido. Pero fue cuando se dio cuenta que el camino había desaparecido, solo había una gran caída gigantesca. Parecía que medio bosque jamás había existido. El niño tuvo mucho miedo, ahora sabía por qué quería que siguiera sus pasos. Quizás alguna magia de él había creado la ilusión de medio bosque. El niño estaba confundido y asustado. Pensé que los dos nos moríamos de hambre. Solo pudo escuchar eso Henry, pero no volteaba. El niño empezó a sentirse mal, pero agarrando coraje. No pudo comprender que aún estaba soñando. Nadie puede sobrevivir sin comida. Tú mismo lo dijiste. ¡Nadie! El niño sintió que escuchó eso tan solo a unos pasos detrás de él. Agarró todo el valor que tenía y brincó hacia el vacío. Solo pudo escuchar que Gusipín daba unos gritos horribles, de coraje, de rabia, como loco. Henry escuchó cómo se deformaba más la voz del payaso horriblemente. El niño sintió cómo caía en la profundidad enorme, y fue cuando despertó en su cama, sudando, con el corazón acelerado. Aún estaba oscuro. Eran como las 4 de la mañana. Henry trató de calmarse y asimilar lo que había sucedido. Solo fue una pesadilla, y no era la primera vez que tenía alguna en su vida, solo que esta había sido la peor. Mientras estaba pensando en ello, movió su brazo que tocó algo sobre la cama. Volteó su mirada para ver. Con la oscuridad casi no podía ver nada, así que siguió palpando. Era algo sólido y largo. Entonces decidió tomarlo. Henry se dio cuenta que lo que tenía en las manos era su espada favorita de plástico. De inmediato él se pegó a la pared que topaba con su cama y se puso en medio viendo a todos lados sosteniendo su espada, preparando para golpear. ¿Entonces no había sido un sueño? ¿En verdad había sucedido? ¿Cómo pudo llegar la espada a su cama si sus juguetes estaban en una habitación diferente a donde él dormía? Y peor aún, el hambre que tenía en el sueño la seguía teniendo ahora que estaba despierto, y él recordaba haber cenado muy bien. Henry agarró coraje y se quedó despierto el resto del tiempo para que lo levantaran sus padres para ir a la escuela. A la mañana siguiente él les contó todo a sus padres. Lógicamente ellos no le creyeron, y peor aún, lo castigaron por traer uno de sus juguetes a su habitación. Pensaron que él lo había hecho. Más tarde ese día Henry fue a la escuela, pero no dejó en ningún momento de pensar en ese suceso. Lo había sentido muy real, y además había algunas cosas que no encuadraban, como lo de su juguete en la cama, o de por qué tenía en la mañana esa hambre atroz que le dio en el sueño. A la hora del recreo sacó su libreta, sus colores y empezó a dibujar sentado en una mesa de la cafetería, una imagen de su sueño en el que ponía también al payaso. A él le gustaba mucho dibujar y por alguna necesidad personal quería plasmar ese suceso. Estaba terminando de dibujarlo cuando uno de sus compañeros se acercó, lo vio y se asustó. Henry se lo quedó viendo. Su compañero le dijo: ¿Tú también has soñado con él? Esa simple frase heló la sangre de Henry. Los dos se juntaron y empezaron a preguntar a sus compañeros y amigos de clase si habían soñado con ese payaso. Encontraron otros más que también habían tenido ese desafortunado sueño, solo que habían sido en diferentes tiempos que variaba en meses. Fue algo muy aterrador para Henry y sus amigos. El patrón era similar, incluso lo del juguete preferido y el hambre atroz. Pero todos habían escapado antes de llegar al castillo. Todos se preguntaron muchas cosas, los restos de juguetes, los restos de telas, ¿qué hubiera pasado si entraban al castillo? Estos niños estaban tan asustados que no se dieron cuenta del escándalo que hacían. Pasó cerca una compañera de un grado mayor que vio el dibujo y al momento les dijo: Gusipín. La niña se desmoronó, se sentó en el piso con una cara de miedo y se puso a llorar. Solo les pudo decir a los niños: Jamás entren en su castillo, jamás. Que tengan piadosas tinieblas, descansen en paz, y espero que todos tengan una buena cena, para que no les dé repentinamente hambre en la madrugada.